Ahí está. Bueno, vamos a hacerlo. A ver, el que tuvo dificultades, a ver en qué parte lo pifió. Esto sería 2 por x más jy al cuadrado más 3 por x más jy más 2 más j. Entonces, 2 por, y acá entre paréntesis, x cuadrado más 2xji menos y cuadrado, ¿no? Ese es el menos y cuadrado que desde hoy lo estoy poniendo yo directamente, y algunos de ustedes se habían mareado por el camino. ¿De dónde viene ese menos y cuadrado? Y de que en realidad tengo que poner más j cuadrado y cuadrado, ¿no? Después me queda más 3x más 3ji más 2 más j. Muy bien. Y por último, vamos a hacer lo siguiente. Ahora sí. Ahí está. Entonces nos queda 2x cuadrado más 4xji menos 2y cuadrado más 3x más j3i más 2 más j. Entonces u de xi, que es la parte real, nos queda 2x cuadrado menos 2y cuadrado más 3x más 2. Y b de xi, que es la parte imaginaria, nos queda 4xi más 3i más 1. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver. U'(x), derivo todo esto respecto de x, sería 4x más 3. Y U'(i) es menos 4i. B'x es 4i, ahí ya esa parte nos dio, y B'i es 4x más 3. Perfecto. Entonces que chequee el compañero de ustedes, no sé quién era, que... Sí, no, me encontré el error. Cuando no puse 2xji, puse 2ji en ese término. Entonces ahí fue Ajá, donde me cambió claro. todo. Pero ahora sí me dio bien. Es el doble producto del primero por el segundo, solamente que hay que tener cuidado que el primero es x y el segundo es ji, ¿no? Bueno, es interesante, por ejemplo, está como propuesta, si no me equivoco, en la guía, x cubo. Podemos hacerlo si quieren. ¿Por qué es interesante? Y porque nos quedan más, digamos, hay que tener más cuidado en las derivadas parciales. Por qué x cubo f No, de x es perdón. una función de Z. x? Ah, Ah, cualquiera, obviamente, perdón. Y acá también. Ya se me fundió el cerebro. F de z, z cubo, obviamente, ¿no? Bueno, a ver, dale, vamos a hacerlo. Sería x más ji al cubo. Hay que tener cuidado. Ante la duda, si no se acuerdan bien, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Mondongo al cubo es mondongo por mondongo por mondongo. Agarrás x más ji, lo multiplicás por x más ji, haces la distributiva, y a lo que te da entre paréntesis volvés a multiplicar por x más ji. Yo voy a hacer el cubo del binomio, pero el que no se acuerda, bueno, Al cubo del binomio es mucho más fácil, ¿o no?
Sí, obviamente, si lo sabés, sí. 3 por el Eso. cuadrado del primero, por el segundo. Más 3 por el primero al cuadrado, y acá por el segundo, perdón, 3 por el primero como está, Por el segundo al cuadrado. por el segundo al cuadrado. El primero como está, y acá vamos a hacerlo despacito para no hacerlo el segundo al cuadrado. Y más el segundo al cubo. A ver, entonces nos queda, acá nos queda x cubo. Acá nos queda la j que la voy a poner adelante, y acá nos quedó 3x cuadrado y. Acá j cuadrado es menos 1, así que nos queda menos 3x y cuadrado. Y j al cubo es menos j, o sea, acá me queda menos j y cubo. En definitiva, tenemos que u de xy es x cubo menos 3x cuadrado y. No, 3x y cuadrado. Y b de xy es 3x cuadrado y menos y cubo. Entonces, hay que tener cuidado de no pifiarle, digamos así. Ahora, es decir, eso que hicimos recién, bueno, sí, es un poco más laborioso, obviamente, porque más trabajo será el cubo que el cuadrado, pero en el fondo es lo mismo. Pero ahora hay que tener cuidado con las derivadas parciales, ¿sí? U'(x) me queda, a ver, esto tiene x, entonces tengo que derivar, me queda 3x cuadrado. Pero esto también tiene x, y entonces me queda menos 3 y cuadrado, porque la derivada de x es 1. U'(i), esto no tiene y, entonces se va, y acá me queda menos 6xy. B'x, derivo respecto de x, esto se nos va, y acá nos queda 6xy, ahí ya vamos bien. Y B'y, tengo que derivar esto respecto a y, me va a quedar 3x cuadrado menos 3y cuadrado. Fíjense, por ejemplo, acá un poco la magia de esto, ¿no? Porque este 3y cuadrado que está acá viene a derivar y cubo. Cuando digas y cubo te queda 3y cuadrado. En cambio, este 3y cuadrado que está acá viene de derivar 3x cuadrado respecto de x. Es como que nada. Pero como ven, se cumple. O sea, estas dos son iguales. Y estas dos son iguales pero cambiado el signo. O sea que cumple con Cauchy-Riemann. Entonces, nada, tienen ahí un montón. Podemos hacer las que ustedes quieran, es siempre lo mismo. La que es diferente es la trigonométrica, se las dejo para que se diviertan, pero para poder hacer la trigonométrica tenemos que definir las funciones trigonométricas en complejos, que eso no hemos hablado. Entonces, hoy vamos a terminar con esta parte, que es las funciones trigonométricas en complejos. Tampoco hablamos del logaritmo de un número complejo que tendríamos que hablar, ¿eh? Lo vamos a necesitar. Cualquier cosa, escribí funciones trigonométricas. Bien. Estas son definiciones. Yo recuerdo en algún momento de mi vida, digamos así, haberme hecho la siguiente pregunta y no haber encontrado fácilmente la respuesta. Nosotros vamos a decir que f de z, ahora les digo cuál es la pregunta, que f de z es seno de z, no lo voy a escribir así, perdón, lo voy a escribir de otra forma. Que coseno de z es e a la jz más e
a la menos jz sobre 2. Y en cambio, seno de z es e a la jz menos e a la menos jz sobre 2j. Voy a tratar de escribir mejor esos exponentes porque la verdad que me salieron espantosos. Sobre todo este exponente, mirá, este que está acá, no queda claro que está en el exponente. Yo porque sé que está en el exponente, pero en realidad vamos a hacerlo un poquito más arriba. Bueno, no sé si me salió mucho mejor, pero un poco mejor está. La pregunta que yo me hacía era la siguiente. Vamos a ver que de estas definiciones surgen las ecuaciones de Euler, que son las que definen E a la J X como coseno de alfa más J seno de alfa. Fíjense, si yo acá, por ejemplo, no, claro, al revés. Así se... Perdón, disculpen. Habíamos visto que E a la J alfa ¿no? Es coseno de alfa más J seno de alfa. Entonces uno puede decir, bueno, muy genial. Entonces C a la menos J alfa es coseno de menos alfa. Lo que pasa es que coseno de menos alfa es lo mismo que coseno de alfa, ¿no? Coseno de menos alfa más J por el seno de menos alfa. Pero resulta, esto está igual. Resulta que coseno de menos alfa es igual al coseno de alfa y en cambio seno de menos alfa es menos seno de alfa. Vamos a ponerlo acá en un costadito. Coseno de menos alfa es igual a coseno de alfa y en cambio seno de menos alfa es igual a menos seno de alfa. Bueno, entonces, si uno piensa esto, y uno dice, bueno, a ver, por ejemplo, si sumo las ecuaciones, las sumo. Si las sumo, ¿qué me queda? Acá se me va, J seno de alfa con menos J seno de alfa se va. Y de este lado queda, ¿por qué hay un igual ahí? Cualquiera estoy. Ni siquiera puedo haber dicho eso porque es un trabalengua. Ahí. Entonces, J seno de alfa con menos J seno de alfa se va. Y acá me queda 2 cosenos de alfa. O sea que 2 cosenos de alfa es igual a E a la J alfa más E a la menos J alfa. Bueno, es como que de ahí sale el coseno de alfa. Paso el 2 dividiendo y ahí está esta definición que está acá. Bueno, esto que es muy fácil y se encuentra en muchos lugares como si fuera una especie de demostración, ¿no? Uno pareciera indicar como que la definición de las relaciones entre las exponenciales y los senos y cosenos en trigonometría es esta que está acá. Sin embargo, si buscas en los libros, estas que están acá surgen como definición. Esta es una definición. Nosotros que somos ingenieros, estas cosas mucho no nos importan. ¿No? Nosotros queremos saber con qué se come, ¿eh? Con tenedor, con cuchillo, si está rica la comida. No nos vengan con cosas raras. Pero siempre me pareció curioso, y nunca lo entendí bien, honestamente, es decir, si podía ser al revés, si uno puede considerar esta como definición, y a partir de ahí
encontrar el equivalente del seno de z y el equivalente del coseno de z. Algo de lo que estoy diciendo es una pavada, pero está grabado esto, cagamos. Yo creo que de arrancar a la definición de que el coseno de alfa es igual al coseno de menos alfa y que el menos seno de alfa es igual al seno de menos alfa. Yo arrancaría de ahí, ¿no? Pará. Esto ni siquiera son definiciones. Estas son propiedades de los números, o sea, de las funciones trigonométricas comunes. E incluso si querés, te muestro de dónde salen, es muy fácil, porque esto se piensa por cuadrantes. Esto es en reales. Esto que Claro, está digo, acá, pero yo arrancaría desde acá, desde ahí donde está ahora, y la definición de Euler yo creo que arranca de los más básicos. bueno, por eso siempre me quedó la duda a mí, pero yo estoy casi seguro de haber visto libros donde las funciones trigonométricas se definían de la forma que está ahí recuadrada. Vaya a saber de dónde lo sacó Euler, ¿no? Pero, o cómo lo pensó el chabón, pero para mí es más lógico desde ese punto de vista. O sea, si me pone el cuadrado de arriba. Voy a decir algo que no corresponde que lo diga un profesor. No me importa. Lo importante es lo siguiente. Lo importante es que nosotros vamos a usar muchísimo estas expresiones de seno y de coseno, ¿sí? Y son las que se usarían si vos querés, digamos, demostrar las condiciones de Cauchy-Riemann para el seno de z, creo que es, que está ahí propuesta en la guía. Suponete que yo te digo, demostrar que seno de z cumple con las condiciones de Cauchy-Riemann. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que escribir esto que está acá, es decir, en vez de seno de z, poner esto que está acá, donde dice x, donde dice z, poner x más ji, escribirlo acá con Euler, es como un quilombito, es más largo, es bastante más largo de esta que hemos hecho acá, de la exponencial, porque esta es medio misteriosa, pero en realidad sale en 2 minutos. La de funciones trigonométricas es bastante más largo, pero bueno, es lo mismo, vos sale y vos llegás a que cumple las condiciones de Cauchy-Riemann las funciones trigonométricas. Bien. ¿Qué más? Entonces, dos cosas. Primero, voy a, antes que me olvide, y antes que se nos caiga todo, voy a hacer el documento este. Bien, y entonces lo mando por el chat. Como siempre les pido, yo ya tengo un quilombo acá, les pido que por favor, alguno que esté en computadora, se fije, primero que llega, y lo pueden bajar, pero además segundo, que le mandé lo correcto, y no lo que hice hoy en el secundario, por ejemplo, que tiene el mismo nombre, pero debiera estar en otra carpeta. Ahí supuestamente ya fue. Si alguno lo puede abrir y así ya me deja tranquilo, agradezco. Perfecto, profe, ahí lo puedo abrir. Buenísimo. Sí, es esto, ¿no? Lo que vimos hoy. Sí, creo que está todo. Sí, no, tiene que estar todo porque es el mismo archivo. El tema es que no haya mandado movimiento rectilíneo uniforme, encuentro entre dos autos y cosas así. Si vos ya ves que viene de complejo. Ojalá fuera eso. Bueno, por eso. Bueno, entonces, ¿qué les queda para intentar practicar? Repito,
Todas estas que están acá, sugiero que las hagan. Son como las que hicimos la clase pasada, no como la que discutimos hoy. ¿Sí? La única por ahí un poco diferente es esta última que está acá. Bueno, nada, traten de hacerlo, pero es muy fácil, no es nada del otro mundo. Después, condiciones de Cauchy-Riemann, z cuadrado. Ya la hicimos. Esta ya la hicimos, esta ya la hicimos, esta ya la hicimos. Pueden hacer 1 sobre z, es interesante, traten de hacer 1 sobre z. Seno de z es un poco complicado. ¿Sí? Nos falta discutir lo de funciones armónicas. Miren, esto me había olvidado. Bueno, y después justamente nos vamos a meter en la parte de integrales. ¿Eh? Siempre digo que tengo que agregar cosas ahí y nunca lo termino de hacer. Funciones armónicas, esperen. No, no porque ya les envié el documento. De todas formas, cuando vayamos a la parte de integrales lo vamos a retomar eso, y en todo caso ahí lo vemos. Repito, las funciones armónicas es un concepto de análisis 2, no de análisis complejo. Tiene que ver con que una función, en análisis 2, se dice que es armónica cuando cumple esa condición de que la derivada segunda respecto de x, más o sea, de respecto de x 2 veces, más la derivada segunda respecto de y 2 veces, te da 0. ¿Sí? No cualquier función. Si yo escribo una función cualquiera de 2 variables, no me va a dar armónica, ¿eh? Ojo, eso es algo que recién no dije. Las funciones de 2 variables son muy pocas las que dan armónica. Las que dan armónica son como unas muy particulares. Bueno, curiosamente, todas las funciones u y b que surgen de las funciones analíticas complejas, todas u y b son armónicas. Eso es lo que completa la magia, que va a tener consecuencias importantísimas para la integración, que es lo que vamos a ver la clase que viene. Sí, ahora me acuerdo, lo tomabas P y Q y restabas, creo, directamente y ya estaba. Si no tenías que hacer el teorema de Green, si no te daba armónica. Bueno, exactamente. Cuando No, vos pero eso era tenés... para campos conservativos. No Exacto, importa, es lo mismo. Claro, el exacto. concepto es el mismo, pero no la tenía como armónica, sino como aplicada en un campo, digamos. Lo que pasa es que el campo es conservativo cuando la función es armónica. ¿Sí? Exactamente. Muchas veces se menciona, porque sobre todo para nosotros en ingeniería es mucho más común hablar de campos conservativos, pero para que el campo sea conservativo, la función tiene que ser armónica. ¿Mm? Y cuando pasa eso, la integral no depende del camino. ¿Mm? Bien. Tal cual, sí, sí. Por ejemplo, ejemplo sencillísimo, el de energía potencial gravitatoria entre 2 puntos del espacio, digamos, ¿no? Entre 2 puntos del espacio, como el campo gravitatorio es un campo conservativo, la integral no depende del camino. Pero también se aplica a, eh, digamos, a cosas que tienen que ver con cargas eléctricas y con campos eléctricos. Nosotros no nos vamos a meter en eso como ejemplo, porque ya son temas que no son tan sencillos en física, pero vamos a ver qué consecuencias importantísimas tiene para la integral en complejos, eso. Porque, insisto, lo que es raro, lo que es misterioso, es, vamos a ponerlo de vuelta, ahí está, ¿no? ¿Se ve la pizarra? Sí. Sí, se ve. Bien. Sí, se ve bien. Entonces, lo que es raro, lo que es misterioso, es que las funciones analíticas, ¿sí? Las funciones analíticas, que son las que cumplen estas condiciones, pero les estoy diciendo que cualquier función normal cumple con esas condiciones, las funciones analíticas U y B son armónicas. ¿Dónde lo puse eso? ¿Dónde lo puse? ¿Lo dije y no lo puse? Me pareció que lo había escrito lo de funciones armónicas.
Más adelante, profe. Sí, más adelante, profe, después de eso. No. Ah, sí, Ahí está. acá está. Las funciones que cumplen con las condiciones de Cauchy-Riemann se llaman funciones analíticas y ahí está. Y si cumple con las condiciones de Riemann, de Cauchy-Riemann, U y B son funciones armónicas. La función es armónica, o F es armónica, sí, F segunda XX más F segunda Y es 0. Entonces, repito lo importante. En análisis 2, no cualquier función cumple con eso. Ustedes inventan una función cualquiera y lo más probable es que no cumple con eso. Lo más probable. En este caso, estas funciones que provienen, así como se cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann, o mejor dicho, justamente por eso, porque acá está la demostración, justamente porque cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann, son siempre armónicas. Porque vos derivás dos veces, y yo las derivadas cruzadas son iguales y siempre te dan 0. Entonces, en realidad, lo que es misterioso son las condiciones de Cauchy-Riemann. Eso es lo que es misterioso. Pero una vez que una función cumple con las condiciones de Cauchy-Riemann, las funciones U y B que se formaron siempre son armónicas, por separado. U es armónica y B es armónica. E insisto, eso tiene una importancia fundamental para cuando veamos integrales. Bueno, muy bien. Nos vemos, chicos. La próxima, todavía tenemos un rato, pero ya quedé knockout. Traten, sí, de hacer los primeros que nos quedaron, y el que tiene ganas de practicar se inventa un polinomio de segundo grado o tercer grado y chequea también que cumple las condiciones de Cauchy-Riemann. Y la próxima nos metemos con integrales. Listo, profe, buenísimo. Nos vemos, chicos. Chao. Chao, chao. Profe, nos vemos. Chao, buenas Profe, noches. gracias. Chao. Hasta luego.